positivos, pero ya eso es algo del pasado. Exacto, correcto. O sea que quedaríamos en esas diatribas que cayeron los griegos y los romanos alguna vez, que los consejos eran solamente de personas mayores. La concentración de poder en un solo bastión es imposible verlo desde la parte periodística. Si tenemos la sabiduría de las personas mayores, también deberíamos los jóvenes, con el puño y la sangre joven, lograr esa idealización de lo que se busca, lograr llegar a la meta, a ese cometido que todos buscamos, porque es imposible que todos sigamos arrastrando los males de los mismos tiempos y trayéndolos a los nuevos tiempos, seguir arrastrando males, seguir arrastrando todas esas aberraciones sistemáticas que se nos han implementado desde hace muchísimos años. Y lo que sería era buscar cómo defender ese código de ética del periodista y cómo hacer que la población deje de ver televisión, deje de leer prensa para entretenerse, para saber la vida de los demás, para buscar la vida del otro, para ver qué artista está de moda o qué artista no. Parece que el periodismo va más allá, es esa justicia social de la que estás hablando, es esa forma de lograr que el colectivo, que la ciudadanía se enfoque, que no es el ombligo del mundo, sino que pasan cosas en el mundo, o en el Niño, en el África, y todavía seguimos viendo cómo los canales de televisión no hacen eso. Vemos como hay un derrame petrolero y lo que se busca es que no castiguen a la empresa capitalista, sino que castiguen al pobre obrero mexicano que está siendo demascarado, está siendo subyugado, porque así como botaron el petróleo, muchos obreros mexicanos se ven obligados a trabajar a la fuerza. Eso no es una pérdida ética moral del hombre, como el hombre pierde el sentimiento del olor propio. Y por supuesto, siendo el periodismo una carrera netamente humana, netamente es una carrera humanista, nos dice que debe prevalecer la vida del ser humano sobre todo. Entonces hay que defender esos valores, y no solamente defender esos valores, sino nosotros mostrarles todo lo que tenemos esos valores, porque como tú me vas a decir que Eduardo Rodríguez se pare en el Imparcial, vean el nombre del noticiero, y sí, lo critico directamente, el noticiero de Venevisión, el Imparcial, ¿qué imparcial, compañero? Es imposible, una imparcialidad en el periodismo. Desde el mismo momento que tú escoges la noticia, ya no estás siendo parcial. Vamos a poner otro ejemplo. Somos unos reporteros de guerra. Estamos en Irak y están bombardeando Irak sin importar el problema político. Nosotros somos periodistas y vamos a estar del lado del que está oprimido en ese momento. No podemos ser indiferentes a los niños que están siendo mutilados. Vamos a estar al lado de los que son bombardeados, no de los que bombardean. Estamos viendo niños mutilados, personas que independientemente del problema político, ellos no tienen la culpa. Y tú como periodista vas a estar de su lado. ¿De qué parcialidad estamos hablando? No estás perdiendo ética al no ser imparcial. Le estás enseñándole a un pueblo una realidad. Le estás enseñando y que de ellos, de esa forma, creen un pensamiento crítico y una interpretación de lo que está sucediendo. Tú le muestras y tú le explicas desde tu percepción y tratando de ser lo más nivelado posible, pero dentro de las posibilidades. Porque nunca vas a estar en una balanza total, en lo que llaman equilibrio informativo, eso es imposible. Además, nosotros no solamente tenemos la labor de informar, nosotros tenemos que despertar voluntades para que se busquen soluciones de lo que estamos informando. Y así, eso de parte del que te ve, va a quedar a su interpretación, si está bien lo que tú le estás diciendo o si está mal. Eso es algo que el periódico todavía no tiene, gracias a Dios, y aquel que lee prensa lo sabe. Tú estás leyendo algo, y tú inmediatamente estás interpretando lo que te estás leyendo. En cambio, en la televisión, lamentablemente aquí te ponen una imagen y la explicación que ellos te dan, tú la percibes simplemente y no haces un análisis profundo de lo que se te está diciendo, de lo que se te está incluyendo. Por eso es mucho más sencillo el control mediante la televisión que mediante los medios impresos. Y por eso mi respeto. Yo respeto toda vertiente de lo que es la comunicación social, pero mucho más a lo que es un periódico, porque el periódico está y siempre ha educado mucho más a la persona que la televisión. Bueno, por eso, ya que estamos en este recinto de conocimientos entre libros y letras, es esa recuperación moral, científica, del hombre que leía y se instruía, no el hombre que leía y se entretenía. Es esa moralidad que hay que lograr buscar mediante los libros, apasionarse otra vez por las letras, esas letras que le dieron tanto apogeo a los grandes griegos y grandes pensadores, grandes romanos, que no pensaban simplemente en asesinar al de al lado para conquistar un país, sino pensaban en qué le podemos brindar a esas personas, en recuperar esa mano amiga del libro, de las letras. La ética del periodista no está detrás de una cámara de televisión, la ética del periodista no está en hacer un programa de televisión, la ética del periodista está en el mensaje que tú quieres llegar, mientras el mensaje sea una bondad, sea un mensaje de apertura,
sea un mensaje de enseñanza, un mensaje que va a llegar a las naciones, va a llegar a los pueblos. Entonces, si tú me pones a mí, como el caso del imparcial, ya estás predispuesto a algo a esa persona. ¿Por qué no le dices que somos el noticiero que te lleva a lo que tú quieres ver? ¿Por qué no te dices, nosotros vamos a hablar del caído, del sufrido, del marginado, de aquel que perdió, de aquel que nadie le para, de aquel que está sentado en una acera pidiendo dinero porque no tiene? Moralmente, la sociedad hemos perdido el código de ética moral, toda la sociedad, porque dejamos los libros a un lado, porque un precinto nadie los necesita. El código de ética del periodista no es una imagen, el código de ética del periodista es algo que se vive con el corazón, con el alma y con unos ideales claros y fuertes que se han enfocado a esa justicia social, esa justicia moral y a que la conciencia de los pueblos esté libre, no sea una conciencia opresora, esa conciencia de que tienes detrás de ti un trasfondo. Y ahí entramos otra vez en ese desbalance comunicacional que existe. Los países árabes, el enemigo es Estados Unidos. Para Estados Unidos, los países árabes son el enemigo. Pero no nos enfocamos en qué sufre esa población, qué sufren los árabes, cuál es la pérdida de moral que llevamos todos años. Parece que es una pérdida injusta. Me parece que nosotros como jóvenes, la lucha principal es rescatar el código de ética del periodista. Más que leerlo, más que interpretarlo, es vivirlo, llevarlo a cabo, hacerlo realidad, hacer ese código de ética algo que valga la pena y que no sea solamente una frase. Y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Para eso estos espacios que estamos proporcionando como movimiento. Para finalizar, esto no sé, les damos el consejo referente a lo que tú estabas hablando. Cuando tú vayas a entrevistar, quizás se inaugura un hospital, no vayas y entrevistes al ministro, o dale un tiempo al ministro, pero dale tiempo también al paciente, pregúntale cómo es la atención, pregúntale al obrero, a la enfermera por su pago. Ahí tú te vas a dar cuenta de una realidad. A ti el ministro te va a poner todo muy bonito. Cuando quieras hacer una investigación sobre la iglesia, no vayas y preguntes directamente al cura, háblate un ratico con el cura y pásate y pregúntale al feligrés. Cuando quieras saber sobre los problemas del UPSAR, no vayas y hables con Ramón Guevara, no vayas y hables con Martín Zapata, vete y habla con un estudiante, pregúntale por lo que pasa, pregúntale como si tiene donde beber agua, pregúntale todo y que él te dé su opinión y ahí tú puedes interpretar lo que te está diciendo. Bueno, Merenco, si dejamos ese pensamiento, a medida de los años ya no quedan, como dice un gran pensador, no quedan San Martínez, no quedan Bolívar. Lo único que queda es esa ilusión y esa fuerza y esa valentía que corre por nuestra sangre de los grandes patriotas. La manera y el hacer es, hemos conquistado la democracia, pero nunca hemos conquistado nuestra libertad. Así que el llamado es a conquistar la libertad, a conquistar ese ser que un día fuimos, a conquistar la ética periodística. Y como dice él, no vivamos del que dirán, vivamos del que dice el que sufre, el marginado y el censurado. Vivamos de lo que dicen las personas que en realidad viven esta apatía. Bueno, nos despedimos infiriéndole a que participen con nosotros, a que si les gusta, este es el primero esperamos que sean muchos programas, el pionero, y esperamos también que en los próximos no estemos nosotros solos sentados, sino que en esta mesa también haya gente leyendo aquí, hayan otros discutiendo con nosotros acá, y que el estudiante se abra el conocimiento, se dé cuenta de lo que estamos pasando y de lo que un futuro nos depara si no hacemos algo con nuestra carrera. Un placer dirigirse a ustedes, la presidencia y la vicepresidencia del MVP, y sin nada que más, le dejamos esa conciencia que las editoriales y el sistema simplemente juegan a nuestra decadencia.